Imágenes negativos para daño de órganos internos, es dado de alta, y hace 4 días presenta dolor abdominal y malestar general de estreñimiento. Toma analgésicos, hace un día se refiere el paciente que presenta alza técnica y intolerancia gástrica, no tolera los alimentos. Tiene usualmente era 100 kilos, el peso actual es 95 kilos y su talla es 1,62 m. Y viene al hospital un 12 de diciembre. El examen clínico viene ahí, ¿Para qué traería la piscina? Una presión arterial de 160, el abdomen está distendido, tenso, un poco depresible, doloroso, justamente la palpación. Los fluidos cerebrales están ausentes. Se le hace una ecografía en el servicio de emergencia y se encuentra líquido libre en cavidad abdominal. La medicina tiene el grupo quirúrgico, el paciente va a sala de operaciones. Una laparotomía exploratoria y lo que se encuentra es una colección purulenta, franca en la fosa esplénica, más o menos 300 mililitros. Asimismo, un líquido bilioso turbio en toda la cavidad abdominal, también 300 mililitros. Las asas delgadas, edematizadas, engrosadas, igualmente sus mesos. Apelotonamiento a nivel del hilo distal a modo de brillo de las asas delgadas. Al intentar liberar esta zona se producen laceraciones múltiples. Y se decide retirar un metro de intestino distal, incluyendo la zona ovillar. Se hace una osmosis lineal, se hace lavado, se dejan drenes y se cierra la cavidad pulmonar. El paciente pasa por los intestinos intubado. Inicia ventilación mecánica, ¿no? El día 13, el día siguiente, y por supuesto, llaman a la unidad de soporte médico. El paciente debe recibir soporte. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Debe recibir soporte nutricional? Ya, ¿por qué? ¿Ah? Porque se le ha retirado cáncer de intestino. Ya. ¿Quién dice que es por eso? Hay pacientes que nosotros les operamos el colon, el intestino, el estómago, le retiramos el colon, el intestino, alguna parte del intestino que no recibe soporte. ¿Por qué debe recibir? Hay dos condiciones para que un paciente, digamos, que sí debe recibir. ¿Cuáles son? ¿Qué pacientes reciben soporte?
Cuando digo soporte, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa soporte nutricional? ¿Ah? ¿Qué es soporte? ¿Ah? A ver. No le damos nada al paciente. O sea, que siga con sus sueros usuales, sus cloruros, sus lactatos, sus dextrosas. Que le van a dar en uso. ¿Sí? Que siga así. Ya digamos que el de UCI le dice, pregunta de examen, ¿ya? El doctor de UCI le dice, bueno, ya, perfecto. El soporte dice, ha venido soporte, dice que no sale. Entonces nosotros le vamos a dar una dextrosa al 5% con 2 hipersodios y un calio, y eso le vamos a dar a 20 gotas, perdón, 30 gotas por minuto. Esto equivale a 2000 litros, 2000, ¿no es cierto? 30 gotas, 15 gotas es 1 litro 24, 30 gotas es 2 litros en 24 horas, ¿sí? Nada más, no vamos a hidratar a este paciente bien, ahí lo vamos a los. ¿Cuántas calorías recibe aquí? Pregunta de examen. ¿Cuántas calorías recibe con esa indicación? ¿No saben? ¿Qué significa el 5%? ¿Ah? ¿Qué significa el 5%? A ver, alguien que levante la mano. Si no, nos quedamos claros. 5 gramos en 100 mililitros. Ya, 5 gramos en 100 mililitros. ¿Qué significa el 5%? 5 gramos en 100 mililitros. En un litro, ¿cuánto hablamos? 2 litros. ¿Cuántas calorías hay en 100 gramos de dextrosa? La dextrosa nos da, si fueran carbohidratos por vía oral, sería 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. ¿Sí? Pero la dextrosa nos da 3.4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. ¿Cuánto nos da esto en 100 gramos? 340. Esto le vamos a dar a este paciente por día. ¿Cuánto tiempo va a estar este paciente en cuidados intensivos, ventilado? Hasta que salga de ahí. O sea, ¿cuándo va a volver a comer? ¿Cuándo creen ustedes que él va a comer por su boca? Ahora que está intubado, ¿no? Le hemos cortado un pedazo de intestino, ha tenido peritonitis, está muy mal, ¿correcto? Ya. ¿Cuándo va a volver a comer? ¿Ah? Ya, una semana. Yo creo más, ¿ya? 2 semanas, ¿sí? Ya. Digamos 2 semanas, ¿ya? A comer normal. Ya. 2 semanas va a recibir 340 kilocalorías por día. ¿Cuántas calorías nos da un pan? Lean, ¿cuánto pesa un pan? Lean su circular. Lean. ¿Cuántos gramos pesa un pan? Un pan es puro carbohidrato, ¿no es cierto? Casi. ¿Ah? 100 gramos. ¿Cuánto pesa el pan? 100 gramos. 100 gramos. Un pan pesa, un pan cuesta 100 gramos y nos da 4 kilocalorías por gramo. ¿Cuánto es? Por día. Si yo le doy a una persona un pan al día, le doy 400 kilocalorías. Si le doy esto, que le está dando el doctor de UCI,
le estoy dando un poquito menos que un pan, ¿sí? Esta persona, porque ustedes dicen que no saben si debe recibir o no, ¿sí? Va a vivir 2 semanas con un pan al día, menos de un pan al día. ¿Correcto? Ustedes que están sanos podrán aguantar con un pan 2 semanas. Estoy seguro que sí van a aguantar, porque su cuerpo se va a adaptar, su cuerpo se va a adaptar a vivir con un pan al día. Esta persona, ¿sí?, que está muy enferma, se va a adaptar mucho menos de lo que ustedes se van a adaptar. ¿Sí? Ya está. Vuelvo a preguntar. ¿Es justo que viva con un pan al día? No. En esa situación y que los médicos le hagamos vivir con un pan al día. No. No, no sé. ¿Debe recibir soporte nutricional? Sí. Ya. ¿Por qué? Hay una justificación. Es decir, por ese criterio y por ese criterio. Porque así hablamos los médicos, ¿no? Los criterios muy claros. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Pacientes con alto riesgo nutricional que no pueden mantener una ingesta nutricional voluntaria. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Este paciente tiene alto riesgo nutricional? A ver, háganle el NRC 2002. ¿Cuál puntaje tiene en el NRC 2002? El NRC 2002, ¿no? Son 4 preguntas. 3 de las preguntas son positivas, ¿correcto? La única que no es que su índice de masa corporal es menor de 20. Lo demás sí tiene función. Muy bien. ¿Cuánto puntaje tiene aquí? La primera pregunta del NRC 2002, la primera ítem. Ha perdido 5 kilos, ¿no? Y él pesa 100. El 5%. Entonces dice pérdida mayor al 5. ¿Tiene mayor? No. Tiene justo el 5%. ¿Sí? El segundo punto. O ingesta diaria menor del 50 al 75% en la última semana. ¿Tiene eso o no? Lo que dice la historia es que el último día ya no come. ¿Sí? Pero que hace 4 días le duele la barriga. Tendríamos que preguntarle qué ha estado comiendo en los últimos 4 días, ¿no? Cuando ya ha estado mal, ha estado decaído, con dolor. Probablemente él no ha estado comiendo el 100% de su requerimiento. ¿Sí? Pues por lo menos debe ser el score 1 este paciente. Nuevamente, todas estas valoraciones son subjetivas. ¿Sí? No hay, la única manera que sea objetivo es que yo vaya y mire lo que ha comido y lo pese, y eso es el objetivo. Pesar, medir, contar. Lo subjetivo es la valoración que yo hago de los datos que me da el paciente. ¿Correcto? Entonces yo podría decir que en la última semana él no se puede haber comido del 25 al 20 o del 50 al 75 de los últimos 4 días, que ya ha estado mal este muchacho, ¿sí? Entonces te voy a poner 1, ¿ya? Ya. Digamos, que puede ser 2 también, pero lo voy a poner 1. ¿Qué enfermedad tiene aquí? ¿Qué score tiene aquí? ¿Cuántos puntos? 2, 2 o 3. 3. Dice cirugía mayor, ¿no? Cirugía mayor es un paciente electivo que entra programado a operarse una cirugía grande. Un paciente que tiene peritonitis, que entra de emergencia y que va a cuidados intensivos, es un paciente score 3, severamente enfermo. ¿Correcto? ¿Qué estamos midiendo aquí? El grado de estrés inflamatorio. ¿Sí? Es lo que es score 1, score 2, score 3. Entonces es un paciente severamente inflamado. Ha tenido un absceso, ha tenido pus en la cavidad, ha tenido peritonitis, ¿no? Y ni siquiera un día. Es un paciente que ha estado con peritonitis 4 días, ¿no? Desde el día que le vino el dolor y todo eso, ya estaba
el contenido derramándose, la bilis, la pus y todo eso. Entonces un paciente con peritonitis 4 días, ese es por 3. 3 más 1, 4. Correcto, entonces tiene riesgo nutricional. La segunda pregunta, ¿este paciente puede cubrir sus requerimientos? ¿Puede o no puede? No. Está en UCI, está intubado, está al borde de la muerte, no puede cubrir nada, ¿correcto? Entonces eso es. ¿Por qué tiene que recibir soporte? Porque tiene riesgo nutricional. Segundo, porque no puede cubrir sus requerimientos. Y no lo va a poder hacer, ¿sí?, en mucho tiempo. Nosotros estimamos 2 semanas, más o menos, que este paciente 10. Entonces, por eso. Muy bien. Calculen el gasto energético del pozo usando el Harvard Kennedy y la regla del juzgado. Esa es la regla de Harvard Kennedy. ¿Cuánto sale? ¿Has tomado foto cuánto pesaba? A ver. Ya. Pero te baja batería. ¿Cuánto sale? ¿Dónde sacas 66 ¿Cuánto puntos? sale? Acá hay una fórmula también. No sé. Pero ahí está 66 puntos. La redondeamos. Pero no debe variar mucho. La talla, ¿cómo lo pones? 100. En centímetros. Y el otro es la edad, ¿no? Sí. No creo que vaya mucho. Ya, ahora. ¿Qué hacemos con ese valor? Creo que lo tienes que rectificar porque este es el basal. Sería
acá como que factores de rectificación. ¿Y eso que lo multiplicamos por eso? Sí, pero hay que esperar. Dije ahí, porque es lo que yo creo que es eso. A ver, ¿cómo hizo el anterior? Ay. Por factor de estrés lo multiplico. Adiós. Ahí le ha salido otro, 2400. ¿Cuánto te ha salido? Esa dinámica. Todos La perdidos. regla del pulgar. ¿Por qué le sale mal? Te ha salido 2838,06. Creo que lo corrigido. Fácil ya lo multiplicó por eso. A ver. Pero eso venía en el examen. Es la última semana ahora. Sí, pero ¿cómo ejercicio creo que te queda claro? Como lo... No entiendo, chicos. Tranquilo. O sea, mira, tienes un paciente, Ya, le ha sacado el riesgo nutricional. Ajá. Sí tiene. ya. ¿Y a qué más? Sí, él puede cubrir sus necesidades alimenticias. Este paciente está intubado y lo van a sacar de intubación más de una semana, no. Entonces sí hay que darle soporte nutricional. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuántas calorías le vas a dar al día? Ya, y hay varias formas, no sé, la de Harris Benedict, la del pulgar, la del peso. Pero todos son para allá lo mismo. Sí, ajá. Y esto Varían, pero. Esto no saca. Ah, yo me daba unos scores. Ese del NRS. Está en las diapos de valoración nutricional. Hay como score, paso 1, paso 2. Ajá, ahí lo ves. Entonces, digamos, esto es score 1. Ajá, por ejemplo, score, esto se suma y el score sale 4. Y si, digamos, es mayor que 3, hay riesgo. ¿Eso de qué? De riesgo nutricional. Entonces, si tiene riesgo nutricional y no se va a poder alimentar, entonces hay que darle soporte. Si es que es mayor de 3, no se va a poder alimentar. Ajá. Y tenemos que hacer esto. Sí. Ya. Entonces, primero lo que tienes que hacer es calcularle cuántas calorías al día le vas a dar. Con esa forma. Con esta o la del pulgar, la que también con el peso. La del pulgar no entiendo, no sé cuál es. Pero la del peso es, por ejemplo, es esta, mira. Es 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. O sea, multiplicas 25 por el peso. Por el peso corregido. Si tienes que sacar el peso corregido. El peso corregido es el peso corregido es el corporal real. ajá, esa. O sea, le sacas el peso corregido y por eso lo multiplicas. Y esto tienes que multiplicarle por el factor de estrés. El factor de estrés es estos de acá. Están en sus diapos también, ¿no?
Pero, por ejemplo, fractura 1.2, por sepsis 1.3, por quemaduras 1.8, por 2. El resultado que me salga. Ajá, lo que te sale. Te van a salir diferentes, pero tienen que ser medio similares. Y es como un ejercicio base también. Eso es explicar. Eso es tiempo que sí. Sí, doctor. Voy a anotar. El peso corregido es 68. ¿68? Ahí dice 68. Entonces es 68 por 25. Me sale 1700. Por ahí. Por eso no te sacó 1890. ¿Ya ves? Es similar. Pero yo no entiendo cómo hay el peso real, peso ideal. Ah, solo es multiplicación. Ahí están las fórmulas. Ajá. Sí, pero yo creo que ese día te va a dar todo el tono. O te va a dar algo que sea fácil de multiplicar. No te da la forma. Pero haces una impresión de las fórmulas y lo pegas. Y vas así al examen. Claro. Lo importante es que entiendas qué paso seguir y cómo decidir. Ya vamos a calcular todo esto. Luego recién el requerimiento calórico y luego las proteínas requeridas. Es de las proteínas también. El requerimiento calórico es multiplicarlo por el factor de 3. Ajá. Y ya tenemos eso, solo falta el requerimiento de proteínas. Acá también, mira, te da requerimiento de proteínas. Ah, pero también saben hacerlo. ¿Y cómo lo va a calcular así? Ah, o sea, no, o sea, te dice acá cuánto por kilogramo. O sea, usando el peso, vas a hallar eso. Ah, ya. ¿Por quién vas a batallar? Uy, la verdad no. ¿Por qué te voy a decir que sí? Alguien me sigue en 1891. Por ahí. ¿Has calculado con la fórmula de esa de Harris? Sí, pero no sale. 219. A mí me sale 1891. Ah, La del Harris es la que dice M varones. ajá. A ver. Esto de acá. ¿Cuánto va a salir? 2000. Pero él ha salido. A ver, Melissa, acá he puesto menos, no por. ¿Dónde? Pero él le sale 1890. ¿No es 6.78 por la edad?
Ya sale igual que nosotros. O sea, antes por. Ahí en ese, ¿no es 6.78 por la edad? Ah, por la edad. Gracias. Dudoso, Melissa. Dudoso, pues, Melissa. No hay con quién comparar, Melissa. Te me caíste. Él puso factor de estrés 1.6. 1.6, ¿qué tienes? 1.6 aquí dice que es multitrauma y sepsis. Ya, pues, la cosa es que sacas por cualquiera de las formas Y lo multiplico por tu factor de estrés. Ajá. Ahí le puse 1.6. Y le sale 2.430. Aquí lo cantamos por 10. Y luego, su requerimiento es 1.7. ¿No? ¿Está claro, no? A ver. Su requerimiento ya es 1.7 o 115. No, es 1.7 por el peso. Ahí sale 115. El requerimiento calórico se hace con el peso real o con el peso corregido. ¿Ah? ¿Qué? Ah, por eso le sale diferente. Hay que tienes que ver el peso corregido. O sea, ¿y ese peso cuál es? ¿Lo uso acá? ¿Qué peso corregido? El peso corregido es 68. ¿En qué pacientes hacemos peso corregido? ¿Es obeso este señor? ¿Cuándo tiene índice de masa? Ay, en obesos es el peso corregido. 36 índice de masa corporal. ¿Por qué usamos el peso corregido? ¿Por qué es obeso? ¿Por qué eso? Porque si un mes es más de 25. ¿Por qué no Es podemos más de usar el 25 peso uso real? eso. Más de 25 uso peso corregido. ¿Ah? ¿Nadie? Por la masa magra. Porque el metabolismo depende de la masa magra. La masa magra es reflejada mejor por el peso corregido que por el peso real. Un paciente con obesidad, el peso real no refleja su masa magra, sino el exceso de adiposidad. Por eso se usa peso corregido en los pacientes obesos. ¿Alguna otra duda de esto? Ese peso corregido, ¿dónde lo sabe? Acá, mira, por ejemplo. Todo está claro, ¿no? Ah, ¿y ese peso cuánto es? No preguntaron 95. nada, ni participaron nada en la Ah, ya. Si no preguntan nada, ya, ahora un minuto. Si quieren preguntar algo, si no pasamos a las siguientes preguntas. Sí, dime. Doctor, la corrección del peso del paciente solo es en obesidad, o sea, si tiene Solo es en obesidad, porque en el resto de personas, personas con un peso adecuado, incluso con sobrepeso, su peso real es un indicador válido de su masa magra. En el obeso no es. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿es necesario sacar 2 veces la regla del pulgar en este caso con el peso No, normal? este ejercicio se hace para que vean cuál es la diferencia en los requerimientos calóricos usando la masa magra, perdón, usando el peso real y usando el peso corregido. Para que vean que hay una diferencia notable en la cantidad de calorías. Este es con el peso corregido.
Está en la fórmula también. Es el 1500 estilométrico por el Con el peso corregido por el hemos factor de sacado estrés. ahí Ajá. en Harris Benedict 1519, ¿no? Y en el pulgar hemos sacado 1700 a 2040, ¿sí? ¿Cuál de los tres he usado yo para hacer mi cálculo? El de Harris Los tres Benedict. valores, ¿no? El requerimiento calórico usando peso corregido. ¿Cuál he usado y por qué? El de Harris. ¿Por qué? Más preciso. Puede decir que sea más preciso. Porque usa el paso corregido. Nosotros sabemos que en los pacientes de UCI el riesgo de mortalidad tiene que ver con la cantidad de calorías que yo le doy, en donde la curva de su mortalidad, de su riesgo de mortalidad es una U. Lo que está por debajo del over de 1 es una zona segura donde la mortalidad va a bajar. Y lo que está por encima de 1, la mortalidad va a aumentar. ¿Sí? Este punto de acá es el 100% del requerimiento. Y esta zona es donde yo le puedo dar menos calorías de lo que él necesita, pero todavía estar en una zona segura. Hasta que yo puedo llegar por aquí, que es el otro punto, que puede ser por decirlo el 60%, en donde ya otra vez en este nivel voy a empezar a aumentar la movilidad y la mortalidad. ¿Cómo le dio el peso? Yo me sacó el 50.000. 68. Entonces, yo siempre voy a tratar de escoger Hay una el fórmula. cálculo más bajo. ¿Sí? No lo he notado. Sí, para el peso ideal hay una fórmula. Creo que es, no sé, el peso renal menos algo por la talla. Hay una fórmula. También que Ajá. Por eso escogí el valor más bajo, el Harris Benedict, que nos da muy bien. Entonces, por eso escogí el Harris Benedict. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar. Porque cuando tú le das, hay un 100% que necesita y un 50%. Si tú le das menos de eso, le va a ir mal al paciente. Si tú le das más de eso, también le va a ir mal al paciente. Lo mejor que está. Y la Harris Benedict Factor queda de por estrés acá. puede leer. Ya. Factor de estrés. Para cálculo de requerimientos financieros. Cálculo de requerimiento de energía. ¿Cuánto es el factor de estrés? ¿Qué dice? Ya mira, ese del pulgar lo saca así. ¿Te acuerdas que te dije que era 25 o 30 kilocalorías por kilogramo? M25 por 68, que es el Cálculo peso de corregido, necesidades 1700. calóricas totales. Primero 30 por 78 sale el otro. Le dice multitrauma más sepsis 1.6. ¿Sí? Esto mide el grado de inflamación. Si el paciente está más inflamado, el factor sube. ¿Quiénes son los que tienen más? Quemados. Quemados y trauma craneoencefálico. Luego están los pacientes de UCI con sepsis severa. ¿Sí? Luego los postquirúrgicos, luego los que tienen sepsis moderada, luego los que tienen cáncer y así vamos bajando. Ahí no estamos muchos. Eso también es subjetivo. Yo le he puesto 1.6 mi factor de estrés. ¿Ya?
pero obviamente en ningún caso va a poder ser 1.2 en este paciente, ¿no es cierto? Yo les digo, ¿tiene factores de 1.2? No, porque eso es para un paciente ambulatorio, 1.2 es una fractura, un ¿no? paciente O diálisis. sea, son cosas simples. Correcto, entonces no es. O sea, se nota la diferencia. ¿Sí? O si yo les digo que para un paciente en diálisis el factor de estrés es 2, no hay manera, ¿me entienden? O sea, si bien nos podemos mover un punto para arriba, pues doctor, no, mejor pongamos 1.5. De acuerdo, podemos discutir. ¿Sí? Pero lo que no Entonces, podríamos cambiar de Quemaduras factor del de estrés 60 al que 90% podamos hacer o es trauma o craneoencefálico. sea, el ajuste que es subjetivo es lo que, Esa es la que. lo que uno valora, puede un punto más, un punto menos. ¿Sí? Este paciente aceptable, 1.5, 1.6. ¿Sí? Un gran quemado, pues decir, si no es mucha la superficie de quemadura, puedes poner 1.8. ¿Sí? Un paciente con cáncer 1.2, etc. Pero no podemos irnos, dispararnos para arriba, para abajo, no. Otra pregunta. Requerimiento de proteínas. ¿Por qué escogí 1.7? Cuando hay un estrés severo, se escoge de 1.5 a 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? 3 gramos por kilo por día. ¿Por qué no 3 gramos por kilo por día? ¿Ah? Porque el riñón ya no puede manejar esa cantidad, es hasta 2. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque para casos graves escoge de 1.5 y máximo para ¿Función enteral o función parenteral? Parenteral. ¿Por qué? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Nutrición enteral o nutrición parenteral? ¿Por qué? Porque tiene efectos diferentes a solo enteral es mejor. funcional. ¿Sí? Porque, o sea, Tiene además de que trofismo, alimenta, mantiene el mal funcionando. tiene otros efectos. El mal es un mecanismo defensivo inmunológico. Y el parenteral también tiene efectos Entonces, ¿qué le doy? ¿Enteral o parenteral? Enteral. Enteral. ¿Quién dice que no? ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo que sea enteral? ¿Todos están de acuerdo que sea enteral? A ver, es un paciente que cuando llegó aquí al hospital no tenía ruidos, que tenía 4 días de peritonitis. Cuando hemos entrado al abdomen estaba todo el abdomen, el intestino edematizado, friable, ¿no es cierto? Indurado, engrosado y edematizado. Y encima de eso le hemos drenado un absceso, encima hemos manipulado, hemos lavado, y ahora está en cuidados intensivos, ¿sí? Paciente crítico. Ese intestino va a funcionar, va a tolerar 2.000, ¿cuánto hemos calculado? 2.400. calorías. ¿Sí? No le podemos dar nutrición integral porque es un paciente que no va a tolerar a nosotros. Eso se llama juicio clínico, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a nuestro criterio clínico, porque su intestino tiene muy pocas posibilidades de tolerar esa cantidad de nutrientes, no podemos dar nutrición. Tenemos que dar nutrición parenteral y lentamente, tal vez ir probando, ¿no? Ir encontrando signos de que su intestino está funcionando. Cuando tenga ruidos, cuando empiece a eliminar gases, cuando empiece a eliminar deposiciones, cuando baje la distensión abdominal,
iremos introduciendo paulatinamente la nutrición integral. ¿Correcto? Pero ahora vamos a empezar con la nutrición parenteral. En algún momento a este paciente le vamos a dar nutrición enteral, en algún momento, pero vamos a empezar, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir a la inversa, ¿ya? Vamos a empezar primero, pensemos que le vamos a dar enteral, ¿ya? Pensemos que le vamos a dar enteral. ¿Qué fórmulas serían adecuadas para este paciente? Enteral y se lo vamos a dar primero. Hay una que decía que acá es daño en función gastrointestinal. ¿Cuál? Alitrac. ¿Cuál? Otra. Otra. Alitrac. Otra. ¿Todas cosas? Sí. ¿Y cómo sabes cuál escoger? Mira, aquí dice fórmula para pacientes metabólicamente estresados con daño en función gastrointestinal. Vamos a poner osmolite, ¿ya? La osmolite es polimérica, ¿ya? Es muy parecida al enzol. Otra. Y les mandé por correo, a todos tienen el Ademecum. Ahí va a estar bien. Teléfono de su delegado. Teléfono del delegado. ¿Quién tiene los de todos? Para pasarle ahorita y lo pase a todos. Cualquiera, mejor. Hay alguien que me ha escrito a mí antes, o sea, para que lo tengo guardado. Otro, nada más. Oxepa. ¿Qué he dicho? ¿Quién dijo Oxepa? Vamos a ir analizando, ¿ya? Me mandaste ya, ¿no? ¿Me mandaste? Bien. Le digo, ¿no? Compártelo a todo el grupo, ¿ya? Muy bien. Todo por 100 mililitros, ¿no es cierto? ¿Ah? Tal vez la dos más mejor. ¿Ya no? 7. Muy bien. ¿Cuántas kilocalorías nos da la terna péptido por 100 mililitros? 145. Aquí te dice todo. ¿La nitral? Yo creo que sí, 50. 103. 100. ¿Osmolite? 100. 100. Aquí está todo. ¿El Oxepa? 150. ¿Cuántos gramos de proteína nos da? 6.75. Interna 6.75. Antitrac 5.25.
Moray, 4. Josepa, A 6.25. ¿cuánto es el requerimiento que hemos calculado? 2430. 2400, 30. 2400, ¿ya? Para hacer el cálculo rápido. ¿Cuántas proteínas? ¿Cuántos mililitros tienen que dar? De alterno, para cubrir ese requerimiento. 1400. 100 mililitros, Un 150, ¿no? litro y medio. 24 por 150, ¿cuánto sale? Matemática, estamos haciendo. ¿Ah? 1600, ¿sí? 1600 por 1.5, ¿cuánto sale? 1400. ¿Sí? Ya. Acá, ¿cuánto lo tengo que dar de entrada? 2400, 1, ¿correcto? Acá. Acá. ¿Está claro? Sí, Si no entienden y no preguntan, yo no tengo la culpa. Si luego en el examen no responden eso, es tan básico, tampoco es mi culpa, ¿no? Tal vez es mi culpa que no me pregunten, ¿correcto? O sea, si no preguntan, luego no estén después, no, que por qué, que no sé qué. Sí, un chorro. Esto es súper básico, ¿me entienden, no es cierto? Sí, o sea. Es matemática. Si no lo entienden, 150 para 100. ¿por qué? Muy fácil, en 100 mililitros hay 150 kilocalorías. 1.5 kilocalorías. Esto es 100, entonces lo multiplico por 24. ¿Sí? 150 por 24 me sale. Una bola. O sea, Acá, los mililitros. 16 por 150 me sale 24. ¿No es cierto? Una regla de 3 simple. En 100 tengo 150 1600 vale. calorías. En 1600 Sale 1600. ¿cuántas calorías tengo? X. ¿Sí? X por 100 entre 1600 por 15, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, está bien. Ya, este es saliendo de aquí el volumen. Ya, también lo puedo hacer así. ¿Sí? 150 calorías hay en 100. En 2400 calorías, ¿cuántos mililitros habrá? X. ¿Sí? Ya está. Puras reglas de 3 simple. Muy bien. ¿Cuántos gramos de proteína hay? ¿Cuántos gramos de proteína hay aquí? En 1600 mililitros. Ahora otra regla de 3, ¿no? De 100 a 6.75. O no, no. Hay 108. 108. Sí, sí. Requerimiento de proteínas es 115 gramos. Y el requerimiento de calorías es esto por día. ¿Cuántos gramos de proteína hay aquí? 108. ¿Ah? 108 gramos. Acá. $126. Acá. 96. ¿Ah? 96. Acá. 16 por 6.25.
100. 100. 100. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es poco? Alitrac. ¿Ah? Alitrac. ¿Qué significa esto? Este símbolo, porcentaje de líquidos. ¿Qué significa esto? Es la proporción de las calorías que aportan los lípidos. Porcentaje de las calorías totales que aportan los lípidos. ¿Sí? ¿Cuánto dice para el alterno? ¿Cuánto es que se dice? 31.75. Por 100. Ajá. Para el nitral, Es 13.96. 13 punto. 96. Para el osmolai, 30.03%. para el oxepa, Es 55.09. correcto. Este es un paciente que está ventilado, ¿sí? A mí me interesa lo que dice aquí, traduce la cantidad de carbohidratos que va a recibir. Si recibe más grasa, recibe menos carbohidratos. Y si recibe menos grasa, recibe más carbohidratos, ¿no? Como fuente de calorías. ¿Sí? A mí me interesa que este paciente reciba pocos carbohidratos, o no importa. El grano de proteínas, ¿cómo lo ¿Qué? llamas? No entendí. Por el RQ, por la producción de CO2, ¿sí? Yo quiero que su combustible de este paciente no sean carbohidratos, porque el RQ de los carbohidratos es alto, es 1. El RQ cociente respiratorio. Entonces, me interesa que sean lípidos su combustible, porque el QR cociente respiratorio de los lípidos es 0.7. Producen menos CO2, un paciente ventilado, ¿sí? Este paciente tiene una enfermedad en los pulmones que le da a todos los pacientes que tienen un proceso inflamatorio severo. ¿Cómo se llama? Síndrome respiratorio del adulto, ¿no es cierto? Un pulmón dañado, la membrana alveolo-capilar está engrosada y edematizada por el proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor para un paciente ventilado? El oxepa. Oxepa. ¿Entienden eso? ¿Todos? ¿Está claro? Pregunten por favor, si no. Porque si tú le das más lípidos, le das menos carbohidratos. Y si le das Cociente menos respiratorio, carbohidratos, revisan esa clase, va a producir es- menos CO2. Entonces va a necesitar división ventilar entre el menos. volumen de CO2 Y que no se le está produce con en la problemas respiración y el respiratorios. volumen de oxígeno que se consume. Esa relación puede cambiar de acuerdo al combustible que usamos, o sea, el alimento predominante que tenemos. Si nos alimentamos más de lípidos, el QR va a bajar, cercano a 0.7, porque el QR de los lípidos es 0.7. El QR de los carbohidratos es 1, que significa que por cada litro de oxígeno que consume va a producir un litro de CO2. ¿Sí? Entonces, si le damos más carbohidratos a estos pacientes, van a producir más CO2. Y más CO2 significa que van a tener que tener más trabajo respiratorio. ¿Sí? Entonces, a un paciente que tiene dañado su pulmón, es mejor darle más lípidos y menos carbohidratos. ¿Ya? Si ustedes revisan el pulmocare, está hecho específicamente para, revisen el pulmocare ahorita si quieren, para pacientes pulmocare. El pulmocare es casi esto. Es como la llave, ¿no? ¿Sí? 55% de líquidos O sea, en el pulmocare. Él ha calculado cuántos mililitros al día. ¿Entiendes?
Ya, digamos de la litrana. Esto por cada 100 Omega mililitros 3, ¿cuánto omega 3 tiene tiene 5.27. el alterno? Entonces, si tú le vas a dar 100 mililitros y este tiene por cada 100 mililitros 5.27 gramos, entonces tú lo único que haces es 120 multiplicar. miligramos. Pero por esto cuánto se van, entonces sería 24 por 5.27, se queda 126 gramos. Los Molay, 90. O sea, en 2.400 mililitros hay 126 gramos. que lo sepan, ¿qué dice? Josefa, ¿cuántos? ¿Cómo lo haces? 0.30 significa gramos, 0.3 gramos, ¿no? O sea, 300 miligramos, ¿sí? La relación omega 6, omega 3, ¿cuánto es? Sí, atácame. 2.2. 2.2 a 1. Acá, 56.62 a 1. 56 a 1. Acá, 4 a 1. la observan, 1.6 a 1. ¿por qué es importante estas dos cosas? La cantidad total de omega 3 y la relación omega 6 omega 3. ¿Qué efecto tiene el omega 3? ¿Ah? Modula la respuesta inflamatoria. Entonces esto es algo que yo debo usar en pacientes inmunosuprimidos, o perdón, pacientes que están muy inflamados, ¿no? Como este paciente, por ejemplo. Usar más omega 3, usar el que tenga una mejor relación omega 6, omega 3. ¿Sí? Por último, ¿qué proteína tiene la alterna fértil? Tipo de proteína, entera o hidrolizada. El alterno. Hidrolizada. El alitral. Donde dice fuente de proteína, ¿qué dice? Aminoácidos libres, dice. ¿Ah? Aminoácidos libres, dice. Tiene aminoácidos libres. Imagínense, tan hidrolizado está que ya no hay proteínas, hay aminoácidos, péptidos pequeños, ¿sí? Igual acá la alterna también tiene péptidos. El osmolay, Caseinato de sodio. ¿ah? El caseinato es una proteína entera, completa. Igual el oxepa tiene una proteína entera. ¿Cuánto yo uso proteína hidrolizada? ¿En qué casos uso proteína hidrolizada? ¿Ah? Cuando hay trastornos de la absorción. Correcto. ¿Cuál es el mejor? A ver, ¿quién usaría el litrac? ¿Les gusta el litrac? Creo que el alterno. A pesar que tiene buena cantidad de proteínas, ¿sí? Y que su proteína es hidrolizada, El alterno. ¿sí? Nos da poca grasa, no es muy buena para el paciente ventilado, nos da muy poco omega 3 y una relación muy mala omega 6, omega 3. Los otros efectos no son buenos, ¿sí? Entonces, no me sirve, o no es la primera posibilidad. ¿Cómo vamos con el osmolay? Me da muy poca proteína, ¿no? No es hidrolizada, y en este paciente que tiene trastornos de la motilidad va a tener un hilo prolongado, ¿no? ¿Sí? Para los que tienen trastornos en la No tiene digestión, mucho omega en 3 la tampoco. digestión, Entonces, yo diría que tampoco sería mi primera elección, aunque este está mejor que este. Me quedo con el oxepa y la alterna fértil, ¿sí? la descarte,
Los dos, sí. Pero si el cepa tiene una proteína entera, no sería Puede ser, o sea, el OCEPA está hecho para el paciente que está ventilado, porque tiene alta grasa, ¿cierto?, que ayuda al paciente ventilado, tiene alto omega 3, o sea, este paciente está ventilado, tiene problemas respiratorios, tiene síndrome de neumonía, ¿no? Uno. Dos, es un paciente que va a tener un hilo prolongado, tiene problema intestinal, ¿ya? Y que requiere alta dosis de proteína. No tenemos uno que cumpla todo esto, ¿sí? ¿Quién se acerca? La terna se acerca, ¿sí? Aunque en lo de la cantidad de grasa está mejor este de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la verdad? Que podemos usar cualquiera de las dos, ¿ya? Sí. Ya. ¿Qué usaría yo? Yo le daría OCEPA y veo su tolerancia. Le voy dando lento, porque obviamente primero va a estar con nutrición parenteral. Y lo voy quitando poco a poco la nutrición parenteral y a la vez le voy dando nutrición enteral, pero lo voy subiendo lentamente. Veo cómo lo tolera, ¿sí? Evalúo tolerancia. ¿Cómo? El paciente no regurgita, no se distiende, no hace diarrea, ¿sí? Son signos de que está tolerando bien ese nutriente. Si me tolera bien, yo sigo con el OCEPA y termino con el OCEPA. O sea, pacientes con problemas de absorción, en ese caso, daría igual si se tiene. Claro, ¿cómo sé que no está absorbiendo bien? Me empieza a hacer diarrea, ¿sí? Se empieza a distender, ¿sí? Tiene gastos altos por la zona que le voy a poner en algún momento a este paciente, ¿sí? Entonces ahí digo, no tolera bien. Me voy a una fórmula hidrolizada. Le voy a dar. Yo voy a ese camino. ¿Ya? A veces también depende de lo que tengan, digamos, en el stock, ¿no? Los hospitales. Pero las dos son buenas opciones. Pero yo lo haría de esa manera. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan o aprendan es el razonamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué una? ¿Por qué otra? ¿Por qué esta sí? ¿Por qué esta no? ¿Correcto? Es lo que me interesa. ¿Por qué? Si esta tiene 50% de grasas, calorías totales, ¿no? Escojo esta. ¿En la luna nomás? Ya, pregunta. ¿Qué hago? Porque ninguna, esta no quiero, ¿no? Y es la única que llegaba a las proteínas 115, ¿no? ¿Cómo llegó a las proteínas? ¿Ah? Si se dan cuenta que ninguna de las que he escogido llega a las proteínas que yo quiero, ¿correcto? ¿Ah? Eso se llama módulo proteico. Módulo proteico. Y es la clase anterior. Hay otros suplementos que son solo proteínas. Por ejemplo, el Lipoacep, ¿sí? O el Providegol, que nos dan en 30 mililitros 14 gramos de proteínas. Entonces yo le puedo dar acá más una toma, 30 mililitros de Providegol, más 14 y ya cumplo. ¿Sí? Acá me puedo dar hasta 2, más 28 gramos, o sea, 2 tomas de Providegol. Y acá le puedo dar una. ¿Entendieron eso? Módulo proteico. Es completar dándole módulo. Los módulos son otro tipo de suplementos que solo traen un solo macronutriente. Pueden ser de carbohidratos, pueden ser de proteínas. Básicamente eso es momento carbohidratos. ¿Ya? Y de esa manera me completo. No sé, depende. ¿Cuánto trae ese módulo? Creo que el módulo trae 14 en 14. Y Ya, ya a ver, un su módulo. compañero ha preguntado.
Dicen, ¿qué pasa si no llego a lo que yo he calculado de proteínas? He calculado 1.7 gramos kilo, ¿no? ¿Qué pasa si no llego? ¿Pasa algo? Sí. No hay buenos resultados. Claro, por una. No, había hace un mucha diferencia. estudio que está en eso. Había otra, vamos a poner. ¿Cómo se llama eso? Otros paquetes. Módulo proteico. Suplementos, módulo proteico. Cada uno tiene 14. ¿Recuerdan de esto? ¿Sí? ¿Cómo es la curva de las proteínas con respecto al RR de mortalidad? Al OR de mortalidad. Inversamente proporcional. Si le doy menos proteína de la que él necesita, ¿sí? Hago subir la posibilidad de mortalidad. Le puedo dar más de lo que necesita, ¿sí? Y va a mejorar más. O sea, si me paso de las proteínas, no hay problema, está bien. Mientras que me pase de 2, ¿sí? Pero si por el contrario me quedo corto con las proteínas, sí hay problema porque le aumento. Acuérdense, lo que más pierde un paciente inflamado es proteínas. ¿Se acuerdan de la rueda del camión? Entonces, yo puedo limitar la pérdida de proteínas si le doy proteínas nunca menos de lo que requiere. Tratar de no irnos por debajo. ¿Ya? En las calorías sí, me puedo quedar corto, pero no en las proteínas. ¿Ya? Y más bien al revés, ¿no? ¿Qué he dicho? En las proteínas me puedo pasar, ¿sí? Me puedo pasar. Y en las calorías, más bien, no me puedo pasar. Aunque me quede un poco corto, no me puedo pasar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿ya? ¿Lo borramos? ¿Sí entendieron? Eso está en su elemento. La cosa es entender el razonamiento. Hemos razonado mal. ¿Por qué hemos dicho que la tierra y los Son las fuentes mejores de opciones alimentos. para este paciente? Parte Obviamente, de cuando yo les tome el examen, no les voy a poner los nombres, ¿no? Les voy a poner los porcentajes, el omega 3, y les voy a poner de esta fórmula cuál escogería para un paciente que está en esta situación. ¿Sí me entienden? No, yo les voy a escribir ahí en el examen. O sea, basta ahí con ¿ya no? O sea, no te vas a decir, te va a decir que tiene problemas gastrointestinales. Todo está para entender. Ahí sí, amigos, ahí. Pregunta del examen, ¿ya? Ahora vamos a hacer nutrición parenteral. No les voy a pedir porque les voy a... Bueno, mis compañeros un poquito que ahí los amaqué cuando hacemos nutrición, ¿cómo hacemos prescripción de nutrición parenteral? En nutrición parenteral yo no escojo una fórmula de las que ya vienen hechas, sino yo diseño la fórmula. Y yo le digo al farmacéutico cuánto tiene que ponerle de proteínas, cuánto de carbohidratos, cuánto de lípidos, cuánto de vitaminas, y yo lo voy armando ahí. Y él la fabrica. Lo que yo le digo lo va a fabricar. ¿Quiénes han visto bolsas de nutrición parenteral? Levanten la mano. ¿Nadie ha visto bolsas de nutrición parenteral? No. ¿Quiénes han notado por el directo? ¿No han visto unas bolsas azules al lado de la cama de los pacientes? ¿Sí o no? A ver, una foto. ¿Esa? Es la sonda vesical. Ah, su licuado. Su malteada. Su cuac. Leche. Porque tienen lípidos. Si los tapan, les ponen una bolsita así encima, porque las proteínas, las vitaminas, con la luz del sol se degradan.
está cubierto. Incluso la vía que va hacia el paciente es de un color medio café claro, ¿ah? Con protección UV, o le ponen una bolsa negra, ¿sí? Para protegerlo, ¿ya? Entonces yo le digo, por ejemplo, producto de examen, ¿ya? Yo prescribo a un paciente, en la bolsa de nutrición parenteral está de esta manera. Sí, es lípido. Pregunta. El paciente pesa 60 kilos. Calcule las calorías totales de la bolsa y el BG. ¿Saben lo que es BG, no? Velocidad de infusión de glucosa. Miligramos por kilo por minuto. Ya, calculen las calorías de la bolsa primero. De proteínas contarán 4.9. No me da talla. ¿Cuántas calorías tiene esa bolsa? ¿Ah? Entonces es más fácil que la primaria, 4, 3.4 y por 9, ¿no? ¿Cuánto sale acá? 160. ¿Por qué? ¿Cuánto sale acá? Es que cada gramo de proteína te da 4 kilocalorías. 748, ¿no? ¿Sí? ¿Qué viene aquí? 220 por 3.4. Calorías por cada gramo. Está bien, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? Esta bolsa tiene 1468 kilocalorías, ¿sí? BG. ¿Cómo se saca el BG? Miligramos, velocidad de infusión de glucosa. Entonces yo agarro los gramos de azúcar y los convierto en miligramos. Simplemente le agrego 3 ceros y ya son miligramos. ¿Sí? 220 gramos son 220.000 miligramos. Esto lo divido entre el peso, 60, y esto lo divido entre los minutos del día, que son 1440. ¿Cuánto sale? Esto sale en miligramos o de kilos o de minutos, ¿no? ¿Cuánto sale el vehículo? Velocidad de infusión de glucosa. ¿Cuánto es el 20 que ustedes pueden aguantar? Ustedes saben. Sí, entre el peso y entre los minutos que hay en un día. Sí. Significa que si yo les doy 6 miligramos kilo minuto, a ustedes que son sanos probablemente les genere hiperglicemia. Y ya sabemos que la hiperglicemia nunca es una buena cosa. ¿Ya? Entonces es como que la máxima capacidad de nuestro cuerpo en condiciones de salud para metabolizar la glucosa, ¿sí? Su máxima es 5. En un paciente enfermo de UCI que está inflamado, que tiene resistencia a la insulina, que tiene gluconeogénesis, etc., su velocidad, su VIG máximo probablemente sea menos.
puede ser 4, puede ser 3. Por eso a esos pacientes inflamados, que yo les doy soporte nutricional, así les dé un BIG de 2, que digan, no, está lejos de su límite, hay que controlar esta glucosa periódicamente. ¿Ya? Hacer hemoglucotest cada 8 horas, cada 8 horas, una vez al día, para no provocarle hiperglicemia. ¿Sí? Y si a pesar de eso es hiperglicemia, dale insulina. Escalamol, ¿ya? Sí, pero ¿por qué necesito de comer miligramos? Y al último ejercicio. Porque es la fórmula, o sea, el valor está en miligramos. Para que tú la hayas en miligramos, los gramos tienes que convertir a miligramos. Tengo un paciente de 60 años que pesa 60 kilos, ha bajado 20 kilos en los últimos 2 meses, tiene diagnóstico de cáncer gástrico y síndrome pilórico, solo tolera agua, líquidos claros, acude al hospital con una deshidratación leve y el equipo de cirugía decide iniciar soporte nutricional. No se cuenta con la unidad de preparación de mezclas parenterales, o sea, no tenemos un lugar que nos prepare esto. ¿Sí? Entonces, muy pocos hospitales de la zona sur de Playa, todo el Perú, tienen un lugar donde preparar estas bolsas. ¿Ya? Entonces, la mayoría no tienen. Casi, Casi, el hospital del segundo muy grande y del sur tienen sitios donde preparan estas bolsas de aquí. ¿Ya? Y en nuestro hospital, del problema no tenemos. ¿Ya? Entonces, decidimos dar al paciente la siguiente formulación. Pregunta. ¿Cuántas calorías le doy con esta formulación al paciente? ¿Cuántos gramos de proteínas por kilo de peso? ¿Y qué porcentaje de sus requerimientos calóricos está recibiendo el paciente? Con esta formulación. 3 preguntas. Lo que yo tengo en farmacia es dextrosa al 10% y tengo aminoácidos al 15%. Que le puedo dar. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué? ¿Cuál era la segunda? Y estos aminoácidos al 15%. Gramos de proteína y el porcentaje Que de lo puedo pedir en abastecimiento calórico. muchas farmacias de la ciudad. ¿Ya? Por 3.4 son 340 kilocalorías. Gramos por 100 mililitros.
500 mililitros. 25 de 5, 6, ¿Se entiende algo? Preguntas. 75 gramos. Preguntas van a venir así. Ya en el examen no voy a responder preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué esto? ¿Qué significa? El señor pesa. Tranquilo, tranquilo, respira. ¿Alguien está avanzando? Pasa bueno, ¿Qué significa el 10%? 10 gramos en 100 mililitros, ¿no? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto le voy a dar en ¿Has dado la 24 talla? horas? No, pues. ¿Cuántos mililitros? 1000. A ver, acá dice 1, 2, dice 30 gotas por minuto. Cuando son 15 gotas es 1 litro. Cuando son 30 gotas son 2 litros. Cuando son 45 gotas son 3 litros, ¿no? 1, 2, podemos significa 2 litros en un día. Así le damos la prescripción a la enfermera. ¿Cuánto le voy a dar en 24 horas? ¿Ah? 2 litros. Entonces le voy a dar 2000 mililitros. ¿Cuántos gramos? Por minuto es igual a 1 litro por día. 200 gramos de dextrosa. ¿Sí? ¿Está bien o no? Mañana 200. 10%. Muy bien. Ahora esto es de carbohidratos. Ahora de proteínas. 8, 6. Le estoy dando, ¿cuánto es? 15%. 15 gramos en 100 mililitros. ¿Bien? Pero yo no tengo 100 mililitros. ¿Cuánto tengo? 500 mililitros. ¿Cuántos gramos de proteína le estoy dando? ¿Ah? 75. Muy bien. Entonces acá tengo 200 gramos por ¿cuánto? 3.4. Para saber las calorías. 3.4. Acá tengo 75 gramos por ¿cuánto? ¿Cuánto nos da las proteínas? 4. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto es la suma? Lo que yo le voy a dar a este paciente 980 kilocalorías al día usando esta fórmula, ¿sí? Es un paciente con un síndrome pilórico, no come nada, no está comiendo nada por mucho tiempo, solamente agua, y yo lo voy a alimentar de esta manera, ¿sí? Por una semana, por lo menos una semana para poder operar. Si no, no lo puedo operar, un paciente desnutrido con riesgo aumenta, ¿sí? Entonces le voy a dar una intervención para mejorar sus posibilidades de no complicar. ¿Ya? 980 kilocalorías día. ¿Cuánto requiere su requerimiento? Aumento del pulgar, rápido. Primero calculamos su gasto energético en reposo, ¿sí? 1500. ¿Cuánto es? De 25 por 60, ¿cuánto sale? De 1500 a 1800. 1800. Me quedo con 1500. Con el factor de corrección que es 1.2, ¿cuánto me sale? ¿Está bien? 1.2 por 1500. 1800. ¿Ah? ¿Está bien? ¿1800? Sí, 1800. Ya. Esto es lo que él necesita por día, lo que yo he calculado que él necesita por día. ¿Y de proteínas cuánto es? Un paciente con cáncer de estómago, ¿cuánto le voy a dar por día? ¿Cuánto es el grado de estrés? Él tiene un estrés bajo, ¿no? Porque
porque es un cáncer. ¿Sí? Vamos a decir 1.1. ¿Sí? A lo sumo 1.2. Y vamos a poner 1.1, ¿ya? ¿Sí? Ya. 1.1. ¿Cuánto sale? ¿Ah? Por 1.1, 76 gramos. 66 gramos de proteínas por kilo. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Estoy cubriendo sus requerimientos de proteínas? Otra vez, ¿estoy cubriendo sus requerimientos de proteínas? No solo estoy cubriendo, me estoy pasando. ¿Sí? ¿Hay algún problema que me pase? No, me puedo pasar, ¿correcto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué me voy a pasar? ¿Por qué? Porque tengo esto en la farmacia y yo te lo voy a complicar la vida a la enfermera diciéndole el frasquito de 500 le vas a dar 400, ¿me entienden? Tengo que hacer la vida fácil. Dale el frasco completo, pasarle su frasco en 24 horas. Pone su burrita y le pasas. Le hago la vida fácil a ella también. Esas son consideraciones prácticas que cuando uno se mueve en un hospital tiene que pensar en eso también. Que uno trabaja en equipo y que no le puede decir, no, y luego la tiene. ¿Sí? ¿Cuánto le estoy dando de calorías? ¿Qué porcentaje de su requerimiento de calorías le estoy dando? El 100% es